Vamos a nuestra Biblia, Oseas capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12 dice: en el nombre de Jesús, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones, lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Siguiente versículo. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Tenga la amabilidad de sentarse. Si usted trajo en qué anotar, le va a servir hoy, porque hoy sí vamos a leer. ¿Le parece? Vamos a leer bastante, vamos a tomar bastantes citas bíblicas, porque necesitamos aprender acerca de este tema, que es la prostitución religiosa. Como un subtema de este tema, quiero hablar acerca de el precio de abandonar al verdadero Dios. Amén. En el contexto bíblico, la prostitución religiosa se refiere a la adoración falsa, al sincretismo religioso y al abandono del pacto hecho con nuestro Dios. Cuando hablo de la palabra sincretismo, se está refiriendo a la mezcla de religiones y culturas en el mundo. Y eso lo tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene mezcla de los hindúes, tiene mezcla de los judíos, tiene mezcla de los musulmanes, tiene mezcla de los babilonios, de los asirios, de todo tipo tiene, con el fin de agradar a todo tipo de personas. Amén. Ahora, la práctica de la adoración a otros ídolos fue lo que provocó la ira de Dios contra Israel y contra Judá. ¿Estamos listos? ¿Qué es en sí entonces la prostitución religiosa? Cuando hablamos de la palabra prostitución, es vender el cuerpo a cambio de un bien material o a cambio de dinero. Amén. En el término espiritual es servir a Dios solo por los favores. A Dios no se le sirve solo por los favores, se le sirve por lo que Él es. Porque el día que dejemos de servir a Dios solo por los favores, nos vamos a prostituir. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir tras dioses ajenos. Amén. ¿Por qué sirve usted a Dios? Por todo lo bueno que ha hecho, pero por lo que Él es. Pero cuando Dios dice, esto no lo hago contigo, ¿qué hacemos nosotros? Nos retiramos. Amén. Entonces, si servimos a Dios y Él no nos da nada y no nos responde, terminaremos adorando a otros dioses, prostituyéndose con alguien más. Amén. Ahora, hay muchas preguntas que en esta oportunidad vamos a estar complementando y desarrollando, pero como le decía, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 16, versículo 15 al 17. Cuando hablamos de la prostitución religiosa, hablamos de un acto de infidelidad, abandonando a Dios y mezclando la adoración con prácticas paganas. Ezequiel capítulo 16, versículo 15 al 17. ¿Lo tiene? Ezequiel 16, versículo 15 al versículo 17. Dice la Biblia: pero confiaste en tu hermosura. Ese es el problema. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Israel no tenía nombre, tenía renombre. Es un honor más alto que tener un nombre. Es una persona que está muy elevado entre los demás. Y dice:
y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Amén. Continuemos leyendo. Jeremías capítulo 2, versículo 20. Jeremías capítulo 2, versículo 20. ¿Se acuerdan que hace algunos domingos hablamos acerca de los yugos? Pero aquí dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Así hemos dicho muchas veces nosotros. Léalo fuerte, sin temor. Si usted lo ha dicho, dígalo. No serviré. Bueno, solo el pastor lo dijo. Qué bueno. Todos los demás sí están listos para servir. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Ya no era una vid, sino que era solamente espina. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pregunta: ¿cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras dioses baales. Pero le dice el Señor: mira tu proceder en el valle, cómo lo has hecho, dromedaria, ligera, que tuerce su camino, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatee el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Sí estaba corrompido Israel, ¿verdad? Israel, nosotros somos el Israel espiritual según Romanos capítulo 11. Y nosotros tomamos también ejemplo muchas veces de la rebeldía de Israel para aplicarlo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice que se fue tras sus amantes. Cuando hablo de sus amantes, no estoy hablando de un término de hombre, estoy hablando del punto de vista de la idolatría, porque eso estamos hablando de la prostitución. Y en Oseas capítulo 1, versículo 2 nos dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora, Dios compara la relación con su pueblo como un matrimonio. ¿Seguimos aquí? Dios compara la relación de su pueblo como un matrimonio, esposo y esposa. Y entonces Dios espera siempre la fidelidad de su pueblo, y por esa razón Dios lo compara de esa manera. Y por eso dice la Biblia que toda la tierra cometía adulterio espiritual. Esa fue una práctica del pueblo de Israel, donde ellos tomaban un pedazo de leño, según lo que decía Jeremías, le preguntan, le consultan, se iban a la cima de las montañas, allá hablaban con sus dioses. Y cuando se les decía, sirvan a Dios, no vamos a servir, decía. Ahora pregunto, ¿seguirá esa práctica en la actualidad?
Usted ha escuchado que la prostitución es el oficio más antiguo, y podría tener razón, porque cuando Noé está en la situación de construir el arca, así estaba el pueblo, y por tanta maldad es que Dios decidió destruir. Cuando vienen esos catástrofes, cuando vienen esos huracanes, esos terremotos, la gente clama: ay, Señor, ayúdame. Pero ¿cuál ha sido el proceder? ¿Cuál ha sido el estilo de vida que la gente ha llevado? Amén. ¿Cómo entonces inició la prostitución? Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. No vamos a hablar de lo material, sino hablamos de la prostitución espiritual. Comenzó con la influencia de pueblos paganos. El pueblo de Israel salió de Egipto. De Egipto, ellos ya venían con costumbres paganas. Los introduce Dios al desierto, y dice la Biblia: lo llevé al desierto para enamorarlos y para que ellos aprendieran a adorar a un solo Dios. Pero después que ellos han conquistado y han pasado el desierto, ellos llegan a la tierra prometida, donde hablé la vez pasada que habían demasiadas tribus de los cananeos, y ellos, en vez de sacar a los cananeos, empezaron a tener relaciones sexuales con ellos, se multiplican y terminan adorando a los dioses de los cananeos. Esta gente de los cananeos, muchos venían también de los egipcios, otros venían de otras costumbres, de otras culturas, y el pueblo de Israel terminó adorando a los dioses de los amorreos, de los jebuseos, de los eteos y muchos dioses. Amén. Ahora, desde la entrada de Israel a Canaán, ellos no eliminaron a los dioses, ni eliminaron las religiones locales, pero el que introdujo la prostitución religiosa fue un hombre considerado en la Biblia el más sabio de todos: Salomón. Qué difícil, ¿verdad? El más sabio de todos introdujo la prostitución religiosa en Israel. Vamos a nuestra Biblia. Capítulo 11 de primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 8. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿a quién? ¿Sí lo encontró? Capítulo 11, versículo 1 al 8. Primer libro de Reyes. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ese era el motivo, esa era la razón. Dios les dice: no se enamoren de ellas, porque si no sirven al Dios que ustedes sirven, ¿de quién se van a enamorar al final ustedes? Y vea lo que menciona: a estas pues se juntó Salomón ¿con qué? No, pues las amaba. Si eran sus mujeres, ¿cómo las iba a odiar, verdad? Las amaba. Y no era poquita. Verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Cuántas son por todas? Amén. Y sus mujeres. Era terrible ese Salomón, ¿verdad? 1000 mujeres. Yo creo que era de los mormones, ¿verdad? Porque los mormones se permiten la poligamia. Entonces dice la Biblia que esas mujeres desviaron su corazón. Verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo,
Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. El corazón de Salomón ya no era el mismo. Ya estaba viejo y estaba alejado de Dios. Espero que nosotros sigamos siendo viejos y cerca de Dios. Amén. Amén. Verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Y aquí viene el problema. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y aquí viene otro que este sí es terrible. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres, que todas sus mujeres tuvieran el dios que ellas quisieran adorar, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Recordemos que a Moloc, el sacrificio que se le daba era el sacrificio de hijos. Tenían un hijo y decían, bueno, aquí está, ofrezcámoslo a Moloc, y se lo daban vivo. Y vivo los niños eran quemados. A ese le edificó un altar Salomón. Ahora, quiero encerrarlo en paréntesis. ¿Somos más sabios nosotros que Salomón? Amén. ¿No me comprendió? Amén. ¿Somos más sabios nosotros que Salomón entonces? Y caemos en el mismo error de ofrecer nuestros hijos al mundo, que sirvan al mundo. Amén. Que sirvan al diablo, que sirvan al enemigo. Y queremos que Dios nos bendiga. Amén. Ahora, ese fue el problema. Ese fue el problema grande de Salomón. Salomón estaba bien. Recordemos que David era conforme el corazón de nuestro Dios. Y David, antes de morir, le dijo a Salomón, Salomón, a ti te va a ir bien si no te apartas de los mandamientos del Señor. Si no te apartas del camino del Señor, todo lo que hagas te va a ir bien, vas a ser prosperado. Es más, Salomón levantó un templo donde la misma gloria y la presencia de Dios moraba. Pero al final, por andar de mujeriego, perdió, se le fue toda la sabiduría. Mire, si usted estudia la vida de Salomón, se va a dar cuenta que él conocía hasta el proceder de las hormigas, el proceder de los conejos, de las serpientes. Conocía, dedicaba tanto tiempo a la sabiduría. Pero el problema fue mezclarse con otro tipo de dioses, cosa que Dios ya había advertido desde antes que Salomón naciera. Dios ya lo había advertido. Éxodo capítulo 34. Capítulo 34, versículo 15. Esta era una advertencia previa de nuestro Dios. Dice así: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para sus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ella. Y nosotros como padres alcahuetos, si está enamorado del muchacho, de la muchacha, que se vaya, no hay ningún problema, lo importante es que se amen. Pero dice la Biblia, harán fornicar a nuestros hijos. Amén. Ahora, Salomón ya estaba viejo. Salomón ya estaba para terminar. Y aquí viene un problema grande.
La mezcla de religiones y la complacencia a 1000 mujeres hizo que Israel se dividiera. Amén. Ahora, después de la muerte de Salomón, empezó a reinar el hijo de él llamado Roboam. Y Roboam, dice la Biblia, que causó una división en el reino por su mala administración. Amén. Jeroboam era líder de 10 tribus y él estaba teniendo el poder y tenía muchas cosas. Pero este hombre llamado Jeroboam estableció su propia religión. Amén. Y lo hizo con 2 becerros. Ya lo vamos a leer. Y en esta situación incluyó sacerdotes que no eran levitas. Incluyó nuevas fiestas. E incluyó la adoración a los dioses paganos. Y entonces Jerusalén e Israel se divide en 2. Uno llamado el reino del norte y otro llamado el reino del sur. Del reino del norte, que son 10 tribus, ninguno de los reyes que gobernó ahí respetó a Dios. Y del reino del sur, que era Judá, pocos respetaron a Dios. Entonces, la acumulación de dioses y la adoración falsa hizo que se dividiera Israel. Y ahora hay otro problema. Israel ya está dividido. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33. Vamos aquí. Le dije, hoy vamos a leer. Tenemos todo el día. Usted va a decir, usted, pero no yo. Como dijo un pastor, hermano, présteme atención, voy a predicar unas 3-4 horas. Así que no sabemos a qué hora vamos a terminar. Usted predique, pastor, le dijo, yo me voy a la hora, le dijo. Primer libro de Reyes 12, 25 al 33. ¿Lo tenemos? Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Ese tema lo tengo desde varios meses, pero todavía no lo he tocado. Amén. Y dice la palabra de Dios acá, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hagamos un paréntesis, detengámonos ahí. Aquí le estaban diciendo, ¿y qué tanto van a hacer a la iglesia? Aquí tienen una iglesia cerquita. No sé si lo captó así. Yo cuando lo leí lo capté así. Amén. Le dice: bastante habéis subido a Jerusalén, aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Le está diciendo: aquí está la iglesia cerquita, congréguese aquí con nosotros. Si al mismo Dios adoramos. Inconscientemente se cae en la práctica de la prostitución religiosa. ¿A cuántos les han dicho así? Congréguese aquí cerquita de nosotros. Aquí nosotros le vamos a dar víveres, le vamos a dar comida, le vamos a ayudar a sus hijos. Si tienen una necesidad en su casa, allá no hacen eso. Allí en la iglesia de Berlín no hacen eso. Y tienen razón, porque por eso están los hogares de beneficencia. Amén, hermano. Están enojados ya, ¿no? Pero así les dice: congregue, mire, vamos a hacer 2 becerros. Ahora ya no va a ser 1. Allá Israel había hecho un becerro, ahora 2 por falta de 1. Amén. Aquí vamos a tener el culto y lo vamos a adaptar a la hora que usted quiera. Mire, allí el culto lo hacen en la mañana y usted todo adormitado va.
O lo hacen muy noche, mire, y peligroso en tiempo de lluvia. Amén. Yo no los he oído, pero eso es lo que Dios pone en mi corazón que diga. Amén. Ahora, verso 29. Y puso uno en Betel, que Betel significa casa de pan, y el otro en Dan. Y usted sabe que Dan significa serpiente. Bien contradictorio. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos. Aquí están las casitas, no se vayan. E hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar e hizo un en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. El versículo 28, ¿qué va a ser tan lejos? Amén. Aquí cerquita le queda una iglesia, hermano. Amén. Y usted sabe que la verdad no se cambia, ni se vende. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 17. Sigamos leyendo. Capítulo 17, versos 7 al 18. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Verso 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas delante de Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Verso 14, ayúdeme. Mas ellos no obedecieron. Dios usó todos los profetas para todo Judá y para todo Israel, pero ellos... Y si Dios usa a un solo pastor, ¿será que esta iglesia le va a obedecer? Otra vez el silencio. Allá Dios usó a todos los profetas. Y si aquí Dios usa a un solo pastor, ¿será que le vamos a obedecer? Mas ellos no obedecieron. Sigo leyendo porque aquí está en silencio esto. Antes endurecieron su cerviz, ya he explicado que la cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Un día de esto estaba en la reunión de padres y la maestra dijo: El Salvador tiene una mala cultura, y es que nos conocen a nosotros en cualquier parte que vayamos porque somos imitadores. Y es cierto.
Usted observa, los jóvenes ahí andan con sus rayas aquí. Eso no es del país, eso viene de otro lado. Continuemos entonces para que usted no se pierda de esto. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, otra vez de 2 becerros, y también imágenes de cera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas, lo que ya rato le decía, por fuego, y se dieron a adivinaciones, a la falsa profecía, donde le dice: quiero que me dé una palabra, que el Señor me hable hoy. Y se hicieron adivinos y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Lea fuerte conmigo eso. Y no quedó. Eso es literal. Amén. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahí hay mucho que estudiar, hay mucho, bueno, ¿por qué volvieron a multiplicarse? ¿Por qué sucedió? Hay mucho que ver. Pero toda la situación de la adoración a otros dioses trae sus consecuencias. Ellos dijeron: bueno, ahora nosotros nos hemos dividido, allá está el reino del norte, aquí está el reino del sur, aquí allá adoran a unos dioses, nosotros adoramos a otros dioses, Salomón se perdió y empezaron a hacer tantas cosas, así que esto no trae ningún problema. Amén. Y la prostitución espiritual llevó al mismo pueblo de Israel a juicio delante de Dios. Ya dije, el reino del norte constituido como Israel y el reino del sur constituido como Judá. Al reino del norte fue llevado al exilio por Asiria en el año 722 a.C. Significa que ellos cayeron en cautiverio. Y Judá no podía estarse riendo de que a sus hermanos, por ser idólatras, les iba mal, porque dice la Biblia que ellos también cayeron en manos de los babilonios. Aquellos eran idólatras, les fue mal. Pero aquellos otros que estaban riendo también cayeron en cautiverio. Ahora, Israel y Judá, todos están en cautiverio. Pero ¿cuál fue el motivo? El motivo es que ellos hacían altares, lugares altos, se iban a adorar, y ahora dice la Biblia que ofrecían sus mismos hijos que eran dedicados, que eran presentados, que eran consagrados para Dios, hoy los dedican a Moloch y los pasan por el fuego. Amén. Qué difícil es eso, hermano. Y ahora todo Israel y ahora todo Judá van a un cautiverio por la prostitución religiosa. ¿Seguimos aquí? Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10. Aquí empieza Dios a ver: mira, te estoy yendo mal a ti, pero no te va a ir mal solo a ti, también a tu hermano. Porque muchas veces nos alegramos por el mal ajeno, cuando nosotros estamos en problemitas peores también y no nos ha pasado nada todavía. Y cuando nos pasa, ya nadie tiene ganas de reírse, porque iba a decir: el que ríe de último ríe mejor, pero aquí ni Judá ni Israel pudieron reírse. Jeremías capítulo 3, versos 6 al 10. Me dijo Jehová en días del rey Usías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Así como cuando nosotros preguntamos: ¿ha visto usted lo que ha hecho el hermano rebelde fulano de tal? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y vio su hermana la rebelde Judá. Ahora dice el Señor: bueno, se han desviado, están adorando a otros dioses, están en prostitución, pero ahora yo sé que van a regresar. Yo sé que van a volver un día. Esa es la ilusión de nosotros como cristianos. Cuando vemos a un hermano que anda medio torcido, decimos: yo sé que va a volver, yo sé que Dios tiene propósito, como sea, Dios lo va a hacer volver. Pero la imitación del hermano hace que Judá cayera en la misma situación. Un día me dijo un joven:
de esta iglesia me dijo: hermano, yo no voy a la iglesia porque ahí en esa iglesia solo gente malvada hay, solo gente hipócrita, solo gente aquí. Y empezó a decirme muchas cosas de la iglesia. Y le dije yo: hermano, usted tiene toda la razón. Toda la gente de la iglesia somos así. Pero vaya usted y déles el ejemplo a ellos, le dije. No volvió. Amén. Porque esa era la clave. Bueno, si a mí no me gusta lo que mi hermano está haciendo, entonces yo voy a ser ejemplo. Voy a ser mejor. Voy a tratar de agradar a Dios. Pero aquí dice la Biblia que Israel estaba en rebeldía y su hermana estaba copiando la rebeldía. Porque a aquel no le dicen nada y a mí sí. Porque a aquel lo disciplinan, a mí no me disciplinan. Y empieza a copiar el mismo sistema y empieza a caer en el mismo problema de fornicación. Sigamos leyendo. Amén. Verso 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Amén. ¿Sabe lo que dice Pablo a los romanos? Tú que juzgas a tu hermano estás haciendo lo mismo. Te busque el versículo, no se lo voy a dar. Textualmente así dice: tú que juzgas a tu hermano es porque estás haciendo lo mismo. Verso 9. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ahora tenían una estatua ahí y ahora tenían dioses de madera. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino que, ayúdenme, sino que fingidamente yo le alabo de corazón. Y al llegar el domingo sigo con el gozo. Digo yo, ¿qué gozo si no se ha aparecido en todo el mes? Amén. Una adoración fingida. Es fácil fingir para adorar. Pero una adoración verdadera sale de lo más profundo de nuestro corazón, donde llega la presencia de Dios y agrada a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Judá ahora estaba adorando y era una adoración fingida. ¿Sabe qué significa Judá? Judá significa alabanza. Y si estaba siendo fingido, ¿cómo era la alabanza? Una alabanza fingida. Pero nosotros venimos esta mañana para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para darle toda gloria a nuestro Dios. Oseas 4:6. Ese versículo se lo saben algunos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Esto es lo que yo no quiero ni para usted ni para mí. Si nos llegamos a olvidar de lo que Dios ha hecho en nosotros, Dios se va a olvidar de nuestros hijos. Gloria a Dios. Y ahora buscamos la medicina, buscamos el remedio, buscamos la cura, y como Dios se ha olvidado de nosotros, entonces nuestros hijos no se curan, no se sanan. Porque desechamos el conocimiento que Dios quería darnos a nosotros. Por esa razón nuestros hijos se enferman, porque adoramos fingidamente y porque nos olvidamos de nuestro Dios. Y ahora viene a pagar las consecuencias nuestros hijos. ¿Seguimos aquí? Me falta bastante, hermano. No se duerma. Ahora, esta situación se da en 4 aspectos bien interesantes. El primero es el religioso. Canaán estaba lleno de dioses, culto a Baal, a Astarte y a otras deidades que eran consideradas deidades sexuales. Deidades donde la gente las consideraba como dioses de la fertilidad.
Roma, que es una copia de las religiones, hubo un tiempo donde hizo monedas, y en esas monedas tenía imágenes de situaciones sexuales. Muchas monedas donde era de esa manera. Entonces, eso incluyó, en el ámbito religioso, incluyó ritos con una prostitución ritual. Estoy hablando del punto de vista religioso. La prostitución religiosa no era simbólica, era literal. Los sacerdotes dentro del templo, estoy hablando de los Baales, se metían a tener relaciones sexuales físicamente con las sacerdotisas. Le voy a dar de tarea que usted lea en su Biblia y busque, no en su Biblia, sino en la Biblia católica, Baruch capítulo 6, donde habla hasta el tipo de color de la vestimenta que usaban los sacerdotes y la forma como ellos se metían en esa situación de la prostitución religiosa. Ahora, explicada de una mejor manera a nuestras Biblias, el mundo está lleno de religiones. Israel, que es considerado la nación y el país, el lugar que Dios ama, hay lugares donde están haciendo procesiones de homosexuales. Y hay homosexuales representando a Jesús en un madero. Y ahora nos preguntamos, ¿será que Dios no está cansado? Si estaba cansado con la situación de Israel allá en aquel entonces, ¿usted cree que no está cansado hoy? Que hoy hay homosexuales, bisexuales, transexuales y un montón de ideologías de géneros que no son bíblicas, están fuera del propósito de Dios. Y el mundo religioso está en la misma situación, porque desde el momento que Martín Lutero se divide, se aparta de la iglesia, de ahí surgen todas las iglesias del mundo teniendo la misma doctrina, teniendo las mismas religiones, teniendo la misma, todo lo que hacen, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y adorando a muchos dioses. Cuando usted le digan protestante, usted diga, yo no soy protestante, porque protestante fue Martín Lutero, y Martín Lutero, a pesar de que protestó, siguió creyendo lo mismo. ¿Para qué voy a protestar si voy a seguir creyendo lo mismo? Amén. Ahora, en el contexto cultural, la religión se mezclaba, hermanos, y esto lo vemos en esta semana, lo vimos. La religión se mezclaba con la política y con la economía. Amén. Se mezclaba con la política y con las potencias mundiales económicas. Todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, todo tiene una preparación, pero en el tiempo antiguo era así. Los príncipes se llegaban a la hija a otra princesa para unificar reinos. Y es lo mismo que sucede hoy con la religión. Pero la palabra del Señor nos dice, ve, compra sin dinero. El Señor dice que esta palabra que nosotros tenemos es viva y es eficaz. Y en aquel tiempo la cultura veía la política, la religión, la fertilidad y el éxito agrícola, porque era la forma como ellos sobrevivían. Y lo mismo sucede hoy. Unificación religiosas, ecumenismo, idolatría, adoración a muchos dioses, con el fin económico. ¿Sí me doy a entender? Ahora, Israel y nosotros tenemos una presión. ¿Sabe cuál es esa presión? Es la presión social. Amén. La presión social llevó a integrarse a Israel, a pueblos y a comprometer su fe. Se integraron a pueblos paganos y empezaron a comprometer su fe, y eso les llevó en un deterioro donde ellos se alejaron completamente de Dios, y luego apareció una división. Entonces, cuando nosotros tenemos una presión social, es difícil mantener la postura ante el mundo. Pongo a la hermana Zuleima de testigo. Amén. Perdón, hermana, lo voy a poner a usted. Pero en la escuela donde están las muchachas, se dice que para poder obtener la nota total
necesitan participar en bailes. Y yo le dije al director, no es así, porque nadie tiene el derecho de ser proselitismo. No debe ser así. Nosotros, y le dije a él delante de muchos padres, nosotros somos cristianos y mantenemos nuestra postura. No sé por qué razón muchas veces no mantenemos nuestra postura como cristianos, siendo lo que en realidad somos. Y otro que estaba ahí, que era trinitario, le dice, mire, a nosotros nos pueden poner a pintar, nos pueden poner a limpiar la escuela, lo que sea, pero que nuestros hijos no participen en eso, en bailes. Es de saber, hermano, mantener nuestra postura, lo que somos. Y le digo a mi esposa, no solamente esa escuela hay muchos lugares donde los hijos pueden ir. Amén. Pero en la presión social muchas veces quieren que nuestros hijos se integren a este tipo de cosas. Y el director al final, donde no hay qué hacer, dijo, bueno, esperemos que falta más tiempo. Y le dije yo, él dijo una frase, por medio del maestro vamos a dejarlo a criterio de él. Y le dije yo, no es así. Porque si el criterio del maestro es baile, es su responsabilidad cambiar esa situación. El criterio del maestro puede decir, no, es esta situación lo que vamos a hacer. Esa no es el criterio de una nota global. Pero estamos ante presiones. Nosotros vivimos ante una presión social donde muchas veces esas presiones tratan de comprometer nuestros principios. Tratan de comprometer nuestra fe. Si nosotros decimos somos cristianos, nuestros hijos no van a estar involucrados en ese tipo de cosas. Amén. Nuestros hijos no van a estar involucrados en situaciones donde la fe tenga que verse pisoteada por el suelo y al final terminar adorando a otros dioses. Y por esa razón las familias se dividen. Por esa razón los hijos están en contra de los padres, porque no quieren someterse a la voluntad de los padres, porque un día comprometimos nuestra fe. Hay que mantenerse. Si por esa razón Sadrac, Mesac y Abednego dijeron, nosotros no nos vamos a doblegar ante esos dioses, así que si nos matan no importa, si nos quitan la vida no importa, pero nosotros vamos a mantenernos. Amén. Necesitamos tener, hermano, convicciones firmes, convicciones verdaderas, porque el mundo está prostituido. Amén. Ahora, esa división del pueblo de Israel y Judá estaba a punto de soltarse una guerra. Quiero llevarles algo más hermoso. Israel iba a desaparecer del mapa para siempre. Vamos a nuestra Biblia. Primer libro de Reyes 12:20. Iba a desaparecer, pero Dios todavía sigue dando oportunidades. Y aconteció que oyendo todo esto Israel, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres guerreros, escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Hagamos un paréntesis. Lo mismo que sucedió en el país, una guerra interna, matándose guerrilleros y soldados siendo salvadoreños. Qué difícil, ¿verdad? Entonces Dios dice, mire, aquí esta narración nos dice que ellos mismos iban a hacer guerra. Y ahora dice el 22, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Entre ellos mismos se iban a matar. Amén. Espero que aquí no haya una muerte ni una masacre entre nosotros mismos.
Y si usted está tratando o planeando matar a su hermano, Dios le dice, andate para la casa mejor. Éxodo capítulo 20, versos 3 al 5. Éxodo capítulo 20, versos 3 al 5. Dios, hermanos, demanda una fidelidad exclusiva. Y aquí lo leímos y meditamos en esto el día de la vigilia, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice, no se hagan dioses. No adoren otra cosa. Pero nos preguntamos, ¿y en la actualidad cuál es la prostitución espiritual entonces? Ya dije, el sincretismo, hablando de obtener costumbres de muchas religiones. Amén. Hay hermanos, perdónenme, lo voy a decir con toda sinceridad y en el nombre de Jesús. Hay hermanos que quieren que aquí se metan costumbres de los trinitarios. No se puede. Otra de las cosas que es la prostitución espiritual es el materialismo, la tibieza espiritual, donde hay que empujarlo, hermano, congréguese. Hay que hablarle, hermano, congréguese. No lo hemos visto en la iglesia, hermano, congréguese. Los que se congregan, yo ni les hablo. Ustedes saben que aquí los veo, pues. Pero hay gente que, hermano, ¿qué le pasó? Hermano, ¿qué sucede? Congréguese. Eso se le llama prostitución espiritual, porque está enfocado en el materialismo. Amén. Hay ídolos modernos en la actualidad que no nos están dejando avanzar como verdaderos hijos de Dios, que no nos están dejando ver la gloria de Dios, el propósito de Dios. Y entonces nosotros decimos, y hay mucha gente que dice, hermano, pero la iglesia tal hace tal cosa, la iglesia tal hace tal otra cosa, ¿por qué usted no hace lo mismo? Y estando en tibieza espiritual, en materialismo, en una prostitución espiritual, pero cada uno de nosotros somos responsables de obligar a nuestra carne, de decirle, tenemos que estar en la casa de nuestro Dios. Hay ídolos modernos en la actualidad, ídolos que nos están alejando del propósito de Dios y donde inconscientemente el cristiano cae en la prostitución espiritual. Termina adorando a otro Dios. Y el Señor dice que Él no anhela, Él no quiere, Él no desea a un tibio. Bien es caliente o es frío, pero no como Judá. Que Judá, dice la Biblia, que estaba adorando fingidamente. Cantaba el coro, yo me gozo lunes, yo me gozo martes. Amén. Y al llegar domingo sigo con el gozo y sin saber por qué. ¿Será cierto? Digo yo. Por eso Santiago capítulo 4, verso 4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros conocemos que Abraham fue conocido por ser amigo de Dios. ¿Qué hacía Abraham? Creía a pesar de la muerte, creía siempre en Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Hasta no vernos creer. ¿Sabe qué es lo que ha ocurrido muchas veces? Hay gente que le ha pedido un milagro a Dios y cuando Dios no le ha contestado se ha ido. Amén. Hay un predicador que observé esta semana que decía, Dios jamás te va a poner una enfermedad. Dios jamás te va a permitir que estés enfermo, porque Dios es amor. Y digo yo, bueno, ¿y qué dice entonces la Biblia? Que Él pone la herida, Él quita la herida, Él hiere, Él sana y nadie puede librar de su mano. Y entonces, ¿cómo le explicamos eso a Pablo entonces? Porque algunas veces solo así venimos a la iglesia. Solo enfermos podemos venir a la iglesia. De lo contrario no nos acercamos.
Y déjeme decirle algo que es duro y lo voy a decir con el permiso que Dios otorga. Que algunas veces ni para cultos de acción de gracias venimos. Y digo yo, si ni para eso venimos, que hay comida gratis, ¿cuándo vamos a aparecernos? Amén. ¿Cuándo vamos a estar entonces en la casa del Señor? El salmista estaba siendo perseguido, andaba huyendo, estaba siendo atacado, y él hace la pregunta: ¿cuándo vendré y cuándo me presentaré delante de Dios? Y él dice: fueron mis lágrimas cada día, la ceniza la comía a manera de pan. Estaba tan angustiado, pero dice: es hermoso estar un día en la casa del Señor. Antes que 1000 fuera de ellos, yo escogería estar en la casa del Señor. Amén. Sigamos leyendo, todavía nos falta. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, te quitaré la vida. Y usted dice: no dice eso la Biblia. Esa es la interpretación. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El Señor dice: bueno, ¿no quieres? Todavía no te toca morir, pero tus acciones te condujeron a la muerte. Tus acciones te llevaron a la muerte. Y ahí viene la frase: y tan joven que estaba la hermana. Tan joven que estaba el hermano. Y usted sabe que en los funerales es prohibido decir cosas malas del difunto. Solo cosas bonitas se dicen. Que estuvo de tal tiempo y tal tiempo. Pero el que conoce la vida de esa persona dice: a saber si será cierto eso. A saber si el Señor lo va a recibir en su gloria. Amén. Pero le aseguro que si algunos de los que no están esforzándose y no están buscando de la presencia del Señor se mueren, les haríamos un buen culto. ¿Por qué? Porque el culto es para los vivos, ya no es para los muertos. Es para recordar que un día a nosotros nos va a tocar así, pero debemos esforzarnos, debemos luchar por nuestra salvación. La prostitución religiosa fue la que dividió al pueblo, debilitó y destruyó al pueblo de Dios. Y aunque Israel fue infiel, Dios siempre deja un remanente. ¿Cuál es el remanente? Ese poquito de gente que se ha esforzado contra viento y marea, que se esfuerza en medio de la tormenta, que se esfuerza en medio de la crisis, que se esfuerza en medio del hambre, que se esfuerza cuando está bendecido, que se esfuerza cuando tiene pan en la casa, que se esfuerza siempre. Ese es el remanente, porque a Dios, como dije, no le servimos solamente cuando estamos bien, le servimos a Dios en todo momento. Amén. No le servimos a Dios solamente por lo que Él nos da, porque si le sirviéramos a Dios solo porque Él nos da, es mejor irse a un alcalde y pedirle cosas. Amén. Hay alcaldes que hasta casa le dan a alguien. Aunque Israel fue infiel, Dios dejó ese remanente para que ese remanente volviera a levantar otra vez más a Israel y que volvieran a ser fuertes, que volvieran a ser diferentes. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que volvamos a ser fuertes y que volvamos a ser diferentes. Quiero terminar aquí. Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. ¿Lo tienen? Lo vamos a leer en esta oportunidad. Dice en el nombre de Jesús: venid. Esta es una invitación, hermano. Esta es una invitación para usted. Es una invitación para mí. Es una invitación para esta iglesia. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. ¿Qué dice aquí? Hirió
y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Esta es una profecía. En el tercer día Dios resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El llamamiento de nuestro Señor es: venid y volvámonos a Jehová. Amén, hermanos. Venid y volvámonos a Jehová. Usted sabe perfectamente, como iglesia, como miembro de esta iglesia, usted conoce de gente que no está en esta iglesia, y lo digo con toda solvencia, anda trinitariando, y que son bautizados en el nombre de Jesús. Y la pregunta es: ¿qué andan haciendo? La pregunta que debemos hacer: Señor, no quiero llegar ahí yo quiero mantenerme aquí como ese remanente. Quiero volver, quiero edificar mis principios, quiero edificar mis raíces, quiero levantarme, Señor, quiero continuar y quiero hacer tu voluntad. Por eso el Señor llamó al pueblo de Israel en esta oportunidad, porque a Oseas le dijo: tómate una mujer adúltera, fornicaria. Y Oseas fue el ejemplo de cómo Dios ama aún siendo una prostituta. Amén. Dios ama, Dios le demostró, y Oseas lo demostró, y le dijo el Señor: ve, cómprate una prostituta, vive con ella, ten hijos con ella. Y la prostituta se le fue de la casa. Y ahora el Señor le dice: ve y cómprala otra vez. Y ahora Oseas va. Eso está difícil, hermano. Tenía que comprarla otra vez Oseas. Y ahora le dice el Señor: así como eso, esa representación, así es Israel. Pero no importa, dice el Señor, vuélvanse otra vez, vuélvanse. ¿Por qué razón? Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y ahora, si usted observa, todo el que regresa al camino del Señor regresa golpeado. No es una sentencia, ni tampoco es una amenaza. Porque aquí dice la Biblia que ellos dijeron: volvámonos. ¿Por qué razón? Porque ellos ya estaban heridos y ya estaban golpeados. Es mejor servir a Dios hoy que estamos buenos. Es mejor servir a Dios hoy que tenemos nuestras manos, que tenemos nuestros pies, que estamos sanos, que estamos en la iglesia, que estamos en la presencia del Señor, antes que venir golpeados de la vida. Y por eso dice la Biblia: Él nos dará vida. Y Dios está aquí para darnos vida, para que volvamos una vez más ante su presencia. Y aunque haya presión religiosa, social, cultural y lo que sea, nosotros debemos volvernos siempre a nuestro Dios. Póngase sobre sus pies esta mañana. Vamos a agradecer a Dios. Yo puedo decirle: no sé cuánto le está costando a usted ser cristiano, pero si usted le pregunta al pastor, le va a decir: esto de ser cristiano cuesta por rato. ¿O no? Sí nos cuesta. Pero mire, hermano, yo siempre tomo las palabras de Pedro: pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? No hay nadie a quien podamos recurrir, sino solamente a nuestro Dios. Cierre sus ojos esta mañana. Levantamos nuestras manos al Señor.